kinder, ahora, y a quienes se conectaron. Pues, como en otros años, decidimos presentar un tema para la discusión, para el debate, que sirva de marco para el resto de las actividades de difusión y discusión que promueve la Escuela de Letras durante el año, en este caso, pues, 2022-23. Esta vez hemos decidido, o decidimos ya, hacia finales del semestre anterior, tratar el tema del lenguaje inclusivo por su recurrencia en redes sociales, en instituciones de educación superior, para comprender el fenómeno, y por eso tenemos a las profesoras Thais Adrián y Adriana Bolívar, que son especialistas ambas en estudios del discurso y que conocen y han trabajado este tema a profundidad, ¿no? Quisiera presentarlas, luego darle la palabra a la profesora Adriana Bolívar, que nos acompaña desde México, ¿sí? Y luego, para que la profesora Adrián pues presente su participación, digamos, su punto de vista sobre este tema, sobre las implicaciones políticas, ideológicas y lingüísticas del lenguaje inclusivo, y luego abrimos la ronda para las preguntas, ¿sí? Tanto digamos, a través del chat como presencialmente. Entonces, la profesora Adriana Bolívar es profesora titular en Lingüística y Estudios del Discurso por la Universidad Central de Venezuela, actualmente jubilada. Es doctora en Lingüística y Análisis del Discurso por la Universidad de Birmingham, magíster en Educación por la Universidad de Londres y profesora de Inglés por la Universidad de Chile. Ha desarrollado un enfoque interaccional crítico con el que examina el diálogo político, la normalización de la descortesía en la política, el discurso académico, la construcción del conocimiento académico-científico, la decolonización epistémica y la lectura crítica. Es fundadora de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. Entre sus libros recientes se encuentran El discurso político como diálogo y Lectura y escritura para aprender, crecer y transformar. Ha escrito numerosos artículos en revistas y capítulos de libros. Ha recibido varios reconocimientos, entre los cuales destaca el libro Haciendo Discurso, homenaje a Adriana Bolívar, en el cual participaron investigadores de Europa, Estados Unidos y América Latina. Es invitada a dictar conferencias en países de Latinoamérica y Europa. Por su parte, Thais Adrián es licenciada en Letras de la UCB, profesora de Lengua Castellana y Literatura del Instituto Pedagógico, magíster en Lingüística de la Universidad Experimental Libertador, también de esa misma casa de estudios, doctora en Cultura y Arte. Tiene postdoctorado en Educación, Sociedad y Ambiente. También ha realizado estudios de maestría de literatura latinoamericana, de doctorado en ciencias sociales, de historia de Venezuela y docencia universitaria. En la actualidad es profesora titular de las escuelas de comunicación social y letras, profesora titular jubilada del Departamento de Castellano, Literatura y Latín, de la maestría en lingüística y del doctorado de estudios, del doctorado en estudios del discurso del UPEL. Es investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Como ven, tenemos dos invitadas de lujo, ¿sí? Expertas no solo en lingüística, sino específicamente en este tema. Pues le damos la bienvenida, lo mismo que a ustedes, y estamos muy contentos, la verdad, de iniciar de esta manera un nuevo periodo académico. Muchas gracias. ¿Comienza la profesora Adriana? Sí, la profe Adriana va a comenzar. Ya voy a compartir su presentación. Pero ¿puedo poner el video? Claro. Por favor. Claro, para verte. Porque no parezco. Ahora ahí sí, ahí estoy. Ya la vamos a colocar acá para que los que estén en presencial. Okay, perfecto. Déjame poner eso ahí.
Okay. Eso, ahí queda mejor. Ustedes me dicen cuándo puedo empezar. Puede empezar cuando quiera. Ah, muy bien. Hola, buenos días o buenas tardes desde México a todos y a todas, para ir de acuerdo con el lenguaje inclusivo. Es un enorme placer haber aceptado esta invitación de la UCAP y de Lisette Martínez, y encontrarme con amigas como Elida León, Thais Adrián, y conocer a Fabiola. Agradezco muchísimo esta oportunidad de conversar, porque me dijeron que íbamos a conversar, ¿no? Así es que mi participación es hablar un panorama general, qué tipo de problema es y por qué es tan complejo y qué significa analizar el lenguaje inclusivo. Puede pasar la siguiente, que es un problema lingüístico, político y cultural, como pusimos en el afiche. Puede pasar. Bueno, esto es como para entrar en calorcito. ¿Puedes devolver nada más esa que pasó antes? Esa, fíjense, no, es un poco para ilustrar en torno a qué gira en este momento la polémica fundamentalmente, ¿no? En el uso, pues, los cambios que se quieren hacer al lenguaje. Pero vamos a ir ahora a la siguiente. Ahora sí. Ahora, primero vamos a ver por qué es un problema lingüístico. No, evidentemente es un problema lingüístico porque está involucrado el lenguaje, el uso del lenguaje, y por qué es tan importante el lenguaje. Bueno, con el lenguaje construimos realidades, y no solo eso se sabe ya, no se construyen las realidades en la interacción social. Eso se ha visto ya desde Sapir-Whorf, se ha visto desde Berger y Luckman, se ha visto en los estudios críticos del discurso de Foucault y todos los estudios críticos franceses y anglosajones, y también no solamente cómo se construyen realidades, sino cómo se construyen identidades. Entonces lo que tenemos en este problema lingüístico es en realidad es cómo dar acceso a diferentes tipos de identidades. Y es un problema lingüístico en el que está involucrada la RAE, por supuesto, y no solamente el español, sino distintas lenguas, porque como pueden ver ahí tenemos, podría estarse pensando que estamos en francés, pero es español. Bueno, la mejor manera de ilustrar estos problemas es en realidad a través de memes, ¿no? Fíjense aquí, se supone que en la foto de la izquierda están distintos géneros representados diciéndole a la RAE, hola RAE, nosotros también existimos. Entonces es un problema lingüístico que se plantea fundamentalmente con la RAE, ¿no? En un plano, ¿no? Y por supuesto el problema, lo que significa introducir estos cambios en el lenguaje. No todas las polémicas que se han creado. Vamos a la siguiente. Bueno, en realidad sí vale la pena ver de dónde vino todo esto. Originalmente, en realidad vino en el sexismo, cuando se estudiaba racismo y sexismo por los años 70, ¿no? En el año 85 hay un famoso libro de Deborah Cameron, que fue El feminismo y la teoría lingüística, en el que se planteó, en realidad por primera vez desde el punto de vista del lenguaje, de la lingüística, que el idioma inglés en este caso estaba muy inclinado a que toda la representación del mundo, la experiencia del mundo, tuviera la perspectiva masculina. Entonces se atacaba el uso de he, y se atacaba el uso de man, hombre para todo, no el hombre en el mundo. Y bueno, de ahí surgieron una cantidad de estudios que ustedes seguramente conocen, en los que se mostraba cómo, por ejemplo, la misma palabra usada para los hombres tenía carga positiva, pero para las mujeres carga negativa. Por ejemplo, un hombre es un zorro, es bueno, pero si una mujer es una zorra es malísimo, ¿no? Y bueno, y esto ha llevado a partir de ese momento se han realizado cantidades de actividades en todos los espacios para identificar justamente esto. Entonces, no solamente en la familia, sino en las empresas, para poder, digamos, luchar contra la discriminación contra las mujeres, ¿no? Este es un trabajo que se ha fijado más que nada en el plano del léxico, ¿no? Eso es muy, muy importante, pero sí ha tenido el efecto, pues, de dar voz y presencia a minorías y a regular las interacciones en los espacios
de diferente tipo, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. Ahora bien, teníamos que el lenguaje, el sexismo era un tipo de advertencia sobre cómo ideológicamente se construyen las identidades, ¿no? A través del léxico fundamentalmente. Ahora bien, cuando se plantea lo del lenguaje inclusivo, ya la cosa es más complicada, porque se trata de una intervención en el lenguaje, es decir, es cambiar la forma en que usamos, por ejemplo, el masculino y el femenino, con la A o con la O, es ya incluir nuevos elementos en el plano morfológico sobre todo. Por ejemplo, el todes, la E, para eliminar la idea de que el sexo es binario, sino otros géneros. La X también y la arroba. La arroba no es una letra, genera problemas. La X sí existe en el alfabeto, pero no se puede pronunciar. Entonces, se van creando una serie de problemas. Pero a pesar de todo esto, la siguiente, por favor. La siguiente. Okay. A pesar de todo esto, lo que se llama lenguaje inclusivo de género, que en inglés decía Gender Inclusive Language, ¿no? Es de que es inclusivo de género. No es inclusivo de otras cosas, sino de género. Entonces hay que tener claro, porque se puede pensar que es inclusión social. No, hay que diferenciar lo que es inclusión en la lengua y lo que es inclusión social, que tiene que ver con políticas de otro tipo, no necesariamente lingüísticas, porque son políticas económicas, políticas sociales, políticas de salud, etcétera, que va a dar la inclusión, pero entonces es otra forma. Ahora, es importante esta definición porque está tomada de las Naciones Unidas, de una guía que hizo las Naciones Unidas para su personal, que hablan árabe, chino, inglés, francés, ruso, español. O sea, ¿cuántas son? 6 lenguas, ¿no? Es decir, una guía justamente para qué, lo traduzco, ¿no? Definiendo qué significa lenguaje inclusivo de género, qué significa hablar y leer en una forma que no discrimina contra un sexo en particular sobre un género social o una identidad de género, y no perpetúa los estereotipos de género. Entonces, estamos siempre en torno al problema de la discriminación y de los estereotipos. Okay. Ahora, la siguiente. El argumento de la RAE, sin embargo, sigue siendo siempre que es un argumento lingüístico, ¿no? En RAE Consultas, por ejemplo, el 11 de octubre del 21, se encuentra lo que comúnmente se ha dado en llamar lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino. Y entonces agrega mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna. Es decir, la RAE está defendiendo la lengua con su capacidad de incorporar todos los géneros. Pero esta no es una posición que está muy aceptada aparentemente. Vamos a ver por qué. ¿Qué pasa? Sí. La siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado tenemos este problema lingüístico de ver cómo se interviene el lenguaje, pero hay otro problema que es ideológico y político. Entonces, este es el segundo problema. ¿Por qué es un problema ideológico, no? Bueno, primero el rechazo a lo nuevo, ¿no? El rechazo a lo nuevo, el rechazo a la norma, el rechazo al cambio, sencillamente, ¿no? Y por otro lado, la inseguridad que trae el cambio, ¿no? Fíjense, en este se está viendo una posición a la izquierda muy radical, sacada de un meme que se usa un personaje de Simpson, en que dice, habla bien idiota, habla bien o te mato, los voy a matar a todos. Es para ridiculizar el hecho de que haya gente que se opone, ¿no? Y acá también, en parte, es eso, es ridiculizar el cambio, ¿no? Entonces, fíjese, la chica le dice a alguien, ¿te quiere? ¿Quién? Yo, bolude, ¿no? Con la E, ¿no? O sea, es jugando con los cambios y cómo se hace este trabajo ideológico, ¿no? De que se rechaza o se aprueba, y entonces todas las estrategias de descalificación en un diálogo que debería ser cooperativo, digamos, ¿no? Ok, vamos a ver el problema político, seguimos. Ok. ¿Por qué el lenguaje inclusivo o el estudio del lenguaje inclusivo es un problema político?
¿no? Porque hay supuestos políticos, así como detrás de la lingüística hay supuestos lingüísticos, aquí tenemos supuestos políticos, ¿no? Que cambiar el lenguaje significa minimizar, o sea, ese es el supuesto político. Cambiar el lenguaje significa minimizar los problemas sociales, garantizar la inclusión. Es decir, como si el cambio en el lenguaje ya en sí mismo garantizara el cambio social, ¿no? El otro supuesto es que el lenguaje inclusivo se puede imponer por la ley. Casos de, por ejemplo, el caso de la Constitución española. ¿Recuerdan cuando en el Congreso español se propuso que se cambiara la Constitución con lenguaje inclusivo y una tremenda polémica que yo describí en parte en un artículo de 2019, ¿no? Y la gran polémica que se llevó en ese momento entre Ignacio Bosque por un lado, los académicos de la lengua, los políticos, etc. También el supuesto político es que la ley será garantía de inclusión y democracia. Y sabemos muy bien que aunque cambies la ley, pues no hay garantía de que haya democracia, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. Así es que, digamos, el supuesto político tiene sus problemas, ¿no? Sus fallas, porque no toma en cuenta, digamos, la parte lingüística. O si la toma en cuenta, pues así no está claro, ¿no? Vamos al siguiente problema. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? ¿Qué tenemos actualmente? Tenemos un debate, una polémica increíble, pero que traspasa fronteras, ¿no? Estamos entre la imposición por un lado, ¿no? Con una perspectiva fuerte, y el otro la prohibición, ¿no? O sea, porque hay países que prohíben, hay países que imponen. Tenemos, por ejemplo, en Francia, el 9 de mayo de 2021, salió la noticia en un diario chileno, por cierto, diciendo Francia prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en los colegios al estimar que constituye un obstáculo para la lectura y comprensión de la escritura. Lo hizo esto un ministro llamado Jean-Michel Blanquer. Entonces, tenemos que hay prohibición, pero no sabemos, yo no estudié exactamente qué pasó en Francia, pero sí, en la lámina siguiente podemos ver qué pasó en Argentina recientemente con una prohibición. El 10 de junio del 2022 hubo en la ministra de la CABA, o sea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prohibió en los colegios secundarios el uso del lenguaje inclusivo de hecho, con argumentos muy similares a los del ministro francés, ¿no? Es decir, por considerarse que atentaba contra la capacidad de comprensión, lectura, escritura de los estudiantes, ¿no? Y también que creaba problemas en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, esta noticia salió en todos los periódicos. De hecho, se comentó en todos los periódicos de Argentina e incluso periódicos del resto del mundo. Salió en el Washington Post, salió en CNN, incluso salió, bueno, ¿cómo se llama? La BBC. Hubo una cuestión enorme con el caso de Argentina. Lo de Francia, yo no vi nada, pero con el de Argentina sí. Entonces, ¿qué pasó con la reacción de los medios? Yo me di cuenta que fue una reacción fundamentalmente política. Y se planteó en términos de derecha, es decir, la ministra fue calificada de derecha, ¿no? Porque, y se dice que todo eso es digamos, una estrategia para mantener el status quo, ¿no? Y, bueno, hubo una cantidad de estrategias ideológicas para descalificar la medida. Eso fue un periódico que conseguí, que se llama La Izquierda Diario, ustedes lo pueden buscar y encontrar, ¿no? Entonces, es interesante porque en toda esta cuestión del discurso del lenguaje inclusivo se mezcla constantemente el problema político con el problema ideológico, el problema ideológico con el problema lingüístico. Entonces, por su parte, los lingüistas, ya que eso ahí no dice lámina, los lingüistas también toman posición. Y aquí tenemos un debate muchísimo más complicado. Porque, por ejemplo, he encontrado entrevistas a lingüistas argentinos, estoy trabajando ese tema en este momento, por eso no les cuento los detalles, en el que se mantiene la posición que debe tomar el lingüista, que es la de ser un investigador, un científico o científica,
que toma nota de lo que está pasando y observa el cambio. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y observa el proceso de cambio, porque ¿cuál es el principio? Las lenguas no cambian por prohibición ni por imposición. Las lenguas cambian única y exclusivamente por decisión de los hablantes. Son los hablantes quienes en su interacción en un contexto social cualquiera de ellos, escogen cómo hablar. Por lo tanto, cualquier cosa que se escoja, ¿no? Si viene de los hablantes, es necesario respetarla, discutirla y ver cómo se acepta o cómo no se acepta. En el caso del lenguaje inclusivo, por ejemplo, en este momento se ha aceptado ya en varias universidades. En Argentina, al menos 8 universidades, según Angelita Martínez, ya han aceptado oficialmente que las tesis deben ser escritas en lenguaje inclusivo. De hecho, un artículo que estoy escribiendo en este momento me mandó como una instrucción diciendo que el artículo tenía que ser escrito en lenguaje inclusivo, pero que no era obligatorio, que me lo dejaban a mi propio criterio. Entonces yo estoy trabajando en este artículo justamente pensando en cómo voy a escribir, ¿no? Entonces, la cantidad de problemas que esto acarrea en el mundo, es decir, en el mundo académico, eso se ha estudiado bastante. Yo ahí les voy a dar unas referencias de un libro que justamente se ha publicado aquí en México, en la Universidad de Baja California, en el que yo escribí el prólogo, en el que se plantea justamente el problema del cómo manejar el lenguaje inclusivo en la construcción, no solo del mundo, sino en la construcción del conocimiento científico. Entonces, cuando hablamos del problema del lenguaje inclusivo en las universidades, que se impone, ¿no? O que se da, cuál debe ser la posición nuestra, ¿no? Entonces, bueno, esto es como para que lo discutamos en las preguntas, ¿no? Porque quiero terminar, quiero seguir. Ya voy a cerrar. Entonces, la siguiente, vamos a pasar a lo que significa desde el punto de vista cultural. Es un problema cultural. Ahora, ¿por qué es un problema cultural? Y esto creo que es fundamental, esta parte, ¿no? A mí me estoy metiendo en esto ahora. Ustedes no saben a qué son esas fotos, ¿no? ¿Saben qué son esas fotos? Sí. Bueno, nosotros somos herederos de una cultura machista, ¿verdad? Somos herederos de una cultura machista, la cultura española, y es muy difícil en un país como México, donde yo vivo, trabajar contra el machismo, ¿no? Es decir, es un machismo cotidiano. Sin embargo, existe algo que viene desde la época precolombina, que vale la pena analizar, porque es un problema que a mí me tiene verdaderamente fascinada. Esto que ustedes ven aquí son lo que se llama mushes, que son hombres, o sea, personas que nacieron como hombres, pero que adoptan el género femenino. Pasa a la siguiente donde dice lo que dice, por favor. Las mushes son consideradas el tercer género y México, siendo un país tremendamente machista, se siente orgulloso de tener este tercer género. ¿Qué es? El pueblo zapoteca, el pueblo indígena, que en la zona de Juchitán, ¿no? Reconoce a las mushes como tercer sexo desde que tienen memoria, dicen ellas y ellos, ¿no? Entonces, eso es una comunidad, es decir, de la cultura zapoteca en Oaxaca. El zapoteca es una macrolengua, fíjense que integrada por 62 variantes, ¿no? Y tienen más o menos 700.000, 800.000 hablantes, nada más. Entonces, ¿qué dicen ellos en esta cultura ancestral? ¿Qué dicen ellos? Aquí las personas valen por su trabajo y su aporte a la comunidad, no valen por su dinero u orientación sexual patriarcal. Lo que implica es cómo contribuyen, lo que importa es cómo contribuyen a su comunidad y de esa manera eres aceptado. Entonces, esto a mí me llama muchísimo la atención porque es algo que no fue
vino de mucho antes de que se trajera, digamos, ese machismo, ¿no? Esa cultura patriarcal. Entonces, las mujeres, ellos se consideran mujeres, y hay todos dos tipos de mushes, los que son hombres y que tienen roles femeninos, es decir, son mujeres, trabajan con las mujeres, bordan, tejen, tienen labores propias de todas las mujeres, piensan como mujeres, dicen ellas, ¿no? Una dice, soy mushe porque no soy mujer ni hombre, soy hombre que tiene pensamientos de mujer. Entonces, es una cultura que atrae muchísimo la atención y se les respeta en su comunidad como parte integral de una cultura, o de una cultura centrada en la feminidad y la fertilidad. Bueno, esto es como para hablar largo sobre esto. Yo les doy la dirección, pongan muxes así en internet y les va a salir una avalancha de todo. La foto anterior fue una foto que salió en Vogue mexicano, en el Vogue de México, porque sencillamente son muy celebradas en su comunidad. No obstante, fíjense, son discriminadas por el propio Estado mexicano, por una razón muy sencilla. Ellas se visten de mujer, nunca se visten de hombre, porque no se sienten hombres ni mujeres, se visten de mujeres, se maquillan, se arreglan, usan los ropajes lindísimos. No pueden ir al colegio porque, como se visten de mujer, cuando llegan a secundaria, no las aceptan. Entonces no pueden estudiar. El propio Estado las discrimina. Y también pues son discriminadas cuando van a otras culturas o salen de su propio ambiente. Ahora, esto es algo que a mí me parece que nos lleva a reflexionar sobre muchos de los aspectos, porque ya no es un aspecto que depende solo de la lengua, no es un aspecto solo político, es un aspecto que va a nuestra propia esencia, a nuestra propia identidad cultural. Así que bueno, yo dejo eso ahí y para que haya preguntas, ¿puedes mostrar las referencias si quieres, por favor? ¿Sí? No, bueno, para cerrar, para resumir, perdón. No, después de esta, aquí. Para resumir rapidísimo, ¿ok? ¿Cuál puede ser nuestra actitud ante el debate? La actitud ante la RAE, si es enemiga, culpable, ¿no? Pero vamos más bien, digo yo, a criticarle lo limitado y conservador del concepto de lengua, ¿no? Es decir, de hecho, se trabaja con un concepto lingüístico limitado. Esa es la mayor crítica que yo le haría a la RAE, ¿ok? Luego, la propuesta que viene de las universidades me parece que es la importante, ¿no? Proponer una perspectiva multidisciplinaria, porque el análisis y la discusión no debe jibarizarse solo hacia la RAE, sino más bien abordarse como un tema de necesidad de los hablantes, que es la perspectiva sociocultural. Deben entrar las voces de la filología, la glotopolítica, la sociolingüística, fenómenos socioculturales, etc. El otro punto, otra actitud, siguiente. ¿Ya me pasé de tiempo? No. Ok. La otra pregunta, otro problema, algo que nos preguntamos todos y todas, ¿no? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo debo yo? ¿Qué debo hacer? ¿Me sumo o no me sumo al cambio? Entonces tenemos la voz de Jiménez y Mancilla que dice, la lógica indica sumarse al cambio y adaptarse a las nuevas realidades. Eso no hay remedio, no tenemos salida. Sin embargo, se trata de un proceso lento de transformación social para no llegar a intervenciones artificiales del lenguaje. Y ahí recuerdo a Vargas Llosa cuando dijo que era una aberración y todo el mundo le cayó encima. Pero en realidad él no dijo que el lenguaje inclusivo era la aberración. Lo que él dijo fue, es una aberración hacer estas cuestiones artificiales, ¿no? Sino que es lo que necesitamos, que sea un reflejo de los cambios sociales que se van dando, ¿no? Esa sería la actitud. Entonces, para cerrar ahora sí con algunas conclusiones. ¿Qué necesitamos para seguir trabajando el lenguaje inclusivo? En mi opinión, necesitamos hacer estudios empíricos, ¿no? Empírico, ¿qué significa? Tener datos sobre qué está pasando en las universidades, porque, por ejemplo, Carolina Tosi de Argentina señala muchas tensiones
¿no? Las tensiones que se dan entre tutores y estudiantes porque voy a tener que forzarlo a escribir en inclusivo si el estudiante no quiere. Entonces se plantean una serie de problemas. Entonces eso hay que estudiarlo. ¿Cuál es el impacto de todas estas medidas? Y más que nada el impacto de las guías. Yo tengo un trabajo sobre las guías y ese es otro campo que hay que analizar porque ¿cuáles son las autoridades que están detrás de las guías? Ese es un problema bastante serio. ¿Okay? Otro punto importante que señalo ya como lingüista, y en eso seguro que Thais está de acuerdo conmigo, es la necesidad de incorporar a lingüistas y analistas del discurso en los programas de intervención, las guías que ofrecen alternativas de uso del lenguaje. Y las guías además no son solo para las universidades, las guías existen para las empresas también. Las empresas tienen otros fines, las empresas les interesa tener armonía en su lugar para que haya mayor producción económica, pero en el caso de las universidades la producción del conocimiento. Entonces tenemos eso. Y otra cosa, la definición de políticas lingüísticas, que es el campo de la glotopolítica, tiene que ser desde una perspectiva amplia, inter y multidisciplinaria, porque el problema no es solo lingüístico, como hemos visto, sino también discursivo, es histórico, es cultural, es de discriminación, de estereotipo, es ideológico, es muy fuertemente ideológico. Entonces, ahora sí podemos ver las referencias que vienen. Sí. Ok, bueno, ahí les va a quedar, el libro de 2018 es un libro que yo escribí donde está digamos, el esquema analítico, es decir, cómo analizo yo el discurso político, y este caso fue el discurso político venezolano, el cambio de democracia a revolución a través del discurso, en el que está incluido muchos temas que tocan a lo que significa inclusión. Este artículo de 2019, que es una introducción al análisis crítico del lingüístico, del lenguaje inclusivo, es una revista chilena, ahora tengo otro en una revista argentina, pero no se los puedo dar lamentablemente. El prólogo a este libro, que creo que lo he repartido ya varios, que se llama Escritura académica con perspectiva de género, propuesta desde la comunicación científica. Este libro incluye trabajo de México y de España, porque es un proyecto común con la Universidad de California y Sevilla, y ahí se plantean todas las dificultades para las revistas científicas, revistas feministas, revistas sobre mujeres o revistas, cualquier tipo de revista, ¿no? Lo que significa el lenguaje inclusivo. Y bueno, está este libro fundamental de Cameron del 85, y está este libro, pues el que les acabo de recomendar, La propuesta desde la comunicación científica de Yáñez y Chávez. Ahí. Eso es lo mínimo que les puedo dar por ahora, pero sí es importante leerlo. Y ahora sí me dejo para que pueda hablar Thais. Me perdona. Yo había calculado 20 minutos. ¿Sí? No, está bien. No, pero está perfecto. No sé. ¿Fueron 20? No. ¿Qué más? Bueno. Ya, déjame cerrar aquí. Déjame poner la presentación de la profeta ahí. Bien. Mientras... ¿Me escuchan sin micrófono? Ok. Sí. Que no me siento cómoda con esto. Mientras tenemos la presentación, voy a darle las gracias a la escuela por haber pensado en mí para compartir con la profesora Adriana Bolívar en esta oportunidad. También agradezco mucho esta posibilidad de estar cerca, aunque sea a través de esta vía, con la profesora Adriana Bolívar, a quien respeto muchísimo y a quien cito permanentemente, tanto en mis clases como en mis trabajos, porque ella es una de las representantes más importantes de los estudios del discurso en Latinoamérica. Y desde hace algún tiempo, y lo he conversado con ella, tengo siempre el empeño en que mis estudiantes lean a los analistas del discurso latinoamericanos, porque desde acá se hace mucho trabajo y mucha investigación y vale la pena que lo tomemos en cuenta. Entonces, son varios motivos pues los que me hacen sentirme bastante bien de compartir este tiempo con ustedes. En cuanto al lenguaje inclusivo, voy a tocar algunos aspectos
relacionados con los que ha trabajado la profesora Adriana Bolívar. Voy a partir del tema político para después ir hacia el tema educativo, que me parece bastante importante y ya van a ver por qué. Entonces, comienzo el tema político con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En diciembre de 1999, con un aguacero similar al que hubo en Tejerías este fin de semana, se aprobó la Constitución vigente con un referéndum consultivo que hubo ese día, el 15 de diciembre, creo, si no me equivoco. Detractores y defensores de la Constitución elogiaban justamente esa duplicación que existe en la Constitución de los diputados y las diputadas, los alcaldes y las alcaldesas, los gobernadores y las gobernadoras, etc. La primera reacción de muchos, entre ellos me incluyo, fue, bueno, ¿dónde quedó la economía del lenguaje, que es un principio fundamental de la lingüística? Tanto es así que todavía en 2018, cuando se le hizo la primera consulta a la RAE por parte del Congreso allá en España, la RAE ha emitido 2 informes. Uno de los planteamientos que hizo fue tomando como ejemplo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues, diciendo que no, o sea, que eso no tenía sentido, crear un texto tan farragoso, creo que utilizaron incluso ese término, porque lo que hace es darle morosidad a esos contenidos que se intentan expresar allí. Entonces, parto de allí por 2 motivos, ¿no? El motivo político, para que veamos que tener una constitución redactada en términos de género, en términos más inclusivos, políticamente no nos ha dado mayores ventajas, ¿no? Y en segundo lugar, porque fíjense cómo nos toman para ser parte de la polarización, porque así como hay quienes critican la forma en que está redactada la Constitución, hay otros que no solo valoran por esa duplicación, sino también valoran porque allí se incluyó a las lenguas indígenas y porque se le dio visibilidad a otros sectores que no habían tenido visibilidad en la legislación hasta ese momento. Entonces, parto de ello. En septiembre del año pasado, el 30 de septiembre, se aprobó en la Asamblea Nacional una ley, tiene 4 páginas, se lee muy rapidito, 4 páginas y 9 artículos, una ley que se llama Para la promoción y uso del lenguaje con enfoque de género. Esa ley fue resultado de la consulta, y aquí lo destaco porque me parece también importante ver a quiénes se consultó. Fue resultado de una consulta que se le hizo a la Asociación de Rectores y Rectoras Bolivarianos de Venezuela, llamada Árbol, porque aquí estamos polarizados prácticamente en todo, entonces hay una asociación de rectores por un lado y una asociación de rectores por otro lado. Entonces se le consultó a la Asociación de Rectores, que está bajo esas siglas, pues, Árbol. Al Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, durante muchos años estuvo dirigido por Yoconda Espina, no sé quién lo dirige en la actualidad, a la Escuela Feminista del Sur, Argelia Laya, y asimismo dice en la página web de la Asamblea, otros especialistas en el área. Entonces, digamos que esas fueron las instituciones o las personas a las que se les consultó para la redacción de esta ley. Es una ley que me parece a mí sumamente importante y que nos compete a todos, que tiene esta ley en esos 9 artículos. Y de verdad insisto en que todos deberíamos leerla. La ley se centra en 3 espacios fundamentalmente: el Estado, la educación y los medios de comunicación. Para el Estado es obligatorio en las comunicaciones orales y escritas apegarse a los criterios de la ley, que ya los vamos a ver. No voy a poner toda la ley, pero sí les voy a presentar los criterios de la ley. En comunicaciones orales y escritas.
En el ámbito educativo también hay que apegarse a los criterios de la ley. Y en el caso de los medios, plantean que los medios deben ser promotores públicos, privados y comunitarios, deben ser promotores de esos cambios, y se ofrece, que también se ofrece para el Estado, un manual de estilo. Se ofrece un manual de estilo para el Estado y un manual de estilo para los medios. Yo intenté ver si ya estaban redactados los manuales de estilo, aparentemente no lo están, y por eso después voy a tocar el tema de los manuales de estilo, porque si nos dejan en el aire, sentimos como, bueno, ¿cómo nos orientamos? Entonces, voy a presentarles algo también sobre los manuales de estilo, pero básicamente digamos que esto es para que se ubiquen más o menos en la ley. El artículo 3 de la ley dice: se entiende como lenguaje con enfoque de género, inclusivo y no sexista, a la expresión de las mujeres y de los hombres al mismo nivel, en condiciones de igualdad y que no conlleva estereotipos de género. Por tanto, evita el sesgo hacia un sexo o género en particular y por ello no oculta, subordina, jerarquiza ni excluye a ninguno de los géneros. Entonces, allí tenemos la definición de lo que es el lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista de la ley, que es importante, digamos, partir de allí, ¿no? Y después vienen otros elementos de interés, porque la finalidad de la ley es promover el uso del lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista en el Estado, la familia y la sociedad. El Estado, la familia y la sociedad. Entonces, la segunda finalidad es contribuir a visibilizar a las mujeres en el uso del castellano. Particularmente creo que hay un problemita de redacción porque dice visibilizar a las mujeres en el uso del castellano, ¿no? Pero bueno, o sea, ya eso es por parte de un abogado. Me parece que ese problema de redacción allí tiene muchas implicaciones interesantes. No es el motivo, digamos, de esta conversación. Para dar cuenta de su existencia y participación protagónica en la sociedad a los fines de superar las formas expresivas sexistas, excluyentes y tradicionales. Entonces, sí, se menciona el Estado, la familia, la sociedad, pero para este espacio en el que estamos reunidos, a mí me interesa particularmente lo referido a la educación, porque es todo el sistema de educación, incluidos todos sus subsistemas. ¿Qué observo yo hasta el momento? Bueno, deja por fuera las identidades no binarias, que no se considera representadas ni por el femenino ni por el masculino. Entonces es un detalle importante que observar allí en la ley. Por eso también buscaba los manuales, a ver si eso que no está en la ley se resolvía por vía del manual, pero no lo tiene. Y lo otro, que es importante destacar, todos los niveles y modalidades del sistema educativo deben adoptar los criterios establecidos en él. Aquí voy a comentar algo que yo vengo cuidando en particular, comenzó desde la pandemia. Desde ese momento, digamos, yo publico un anuncio todos los lunes a las 8 de la mañana para mis estudiantes, en módulo 7. Y yo cambié la redacción. Yo antes ponía, qué sé yo, hola muchachos, ¿cómo están? Hola jóvenes. Porque yo me paseo por todos los escenarios posibles. Y perfectamente puede haber un estudiante que me diga que no se siente incluido. Entonces, prefiero irme adelante y cubrir allí. Y lo redacto así como con mucho cuidado por esa razón. Que la acepto, que no la acepto, que me voy a plegar o no. Mi posición es que si hay una minoría que exige ser tratada de una manera diferente, porque no se siente incluida en el femenino o en el masculino, bueno, yo lo acepto y trato de buscar la manera de referirme a esa persona en los términos en que esa persona no se sienta tomada en cuenta. Pero en todo caso, lo que digo es que aquí se plantea en la ley, en el sistema educativo es obligatorio
tomar en cuenta los planteamientos que están en los 9 artículos de esta ley. Incluso en los títulos universitarios, si la persona su título lo ubica en el masculino, los títulos nuestros todos, creo, de los que estamos aquí, todos están redactados con el masculino genérico. Sí. La persona puede mandar a que le repitan el título. Y ojo, los títulos universitarios no suelen repetirse. La persona que se le pierde le dan un certificado, pero nunca se repite un título universitario. Y esa persona puede reclamar y la universidad tiene que acarrear con todos los gastos más los costes legales que pudiese haber estado establecido en la ley. Entonces, no tenemos manual, pero tenemos aquí en el artículo 4 cuáles son los criterios que exige esa ley para que nosotros respetemos, porque estamos en el ámbito educativo donde debemos apegarnos a él. Entonces, los criterios son estos 7. Visibilizar en la comunicación oral y escrita la presencia por igual de hombres y mujeres. Emplear el femenino y el masculino siempre para evidenciar la presencia de las mujeres. Emplear el femenino en los cargos públicos y profesiones. Evitar el uso del masculino universal. Evitar la referencia al hombre como representación de las personas. No utilizar términos masculinos genéricos para hacer referencia a un grupo de género mixto y favorecer el uso de palabras neutras. Entonces, esos son los criterios que están establecidos. Como ven, queda por fuera el grupo de personas que se sienten no binarias. Esto entonces me llevó a buscar, como les decía, bueno, ¿qué hacemos? Porque en particular yo siento que necesito como unas orientaciones muy precisas para no caer en incongruencias. Porque no tengo o sea, puedo tener el dominio del sistema de la lengua tal como está en este momento, pero esas otras posibilidades que pueden surgir sobre la marcha me pueden tomar de sorpresa. Entonces empecé a buscar los manuales. Sin pretender hacer un análisis de los manuales, fíjense que me llamó primero la atención un detalle. Las palabras claves que están en los títulos de los manuales. Eso merece todo un trabajo que a lo mejor es el que Adriana, o forma parte de lo que Adriana está haciendo con los manuales. Comunicación es una de las palabras claves, las ubiqué por orden alfabético. Comunicación no sexista, comunicación incluyente, comunicación y lenguaje inclusivo. El léxico tiene connotaciones, tiene significados, tiene unos campos semánticos. Entonces no es lo mismo que nuestro manual se llame comunicación a que se llame guía. En esos que se llaman guías, muchos no llegan a pasar de las 10 páginas y son muy precisos. O sea, no tenemos una fundamentación filosófica ni teórica, sino directamente las normas básicas para escribir respetando el lenguaje inclusivo. Guía para un discurso igualitario, guía para el uso de un lenguaje inclusivo al género. Fíjense que guía para un discurso igualitario es un nombre que dice mucho, es un nombre diferente porque ya se va al ámbito discursivo, utiliza la palabra igualitario, no utiliza de género, no, por ejemplo, no utiliza con enfoque de género, no utiliza el término sexista o no sexista. Entonces, ese trabajo y ese análisis de los nombres es bastante significativo, bastante importante, creo yo. Vale la pena como hasta un artículo escribir sobre ese tema. Sí, vamos Después, a hacer. fíjense con lenguaje. Mire, lenguaje no excluyente, lenguaje no sexista, lenguaje con sensibilidad de género, que es el de la ONU. En Naciones Unidas explica que es lenguaje con sensibilidad de género, porque ellos intentan que no se sienta como una imposición, sino como que se sientan más relacionado con la dignidad de las personas, con que todos se sientan incluidos, con el respeto a los derechos humanos, a las diferencias culturales, en fin. Entonces, por eso fíjense que el término es con sensibilidad de género. No están diciendo de género así a secas, sino vamos hacia una parte cualitativa, afectiva, hasta la teoría de la valoración podemos usar allí para analizar. Lenguaje incluyente, lenguaje de equidad, igualitario, inclusivo de género. Entonces empieza a hacer los sintagmas un poquito más extensos, ¿no? Inclusivo no sexista, inclusivo con perspectiva de género, inclusivo en cuanto al género. Después tenemos manual,
De estos manuales me llamó mucho la atención este manual de estilo sobre la comunicación, sobre la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero. Fíjense que ese es mucho más específico. Y uso no sexista de la lengua, del lenguaje, o uso del lenguaje inclusivo no sexista. Entonces, revisado todos estos manuales, hice un balance. Pues, ¿cuáles son las coincidencias? Las coincidencias son básicamente lo que tiene que ver con la escritura, pero hay algo que me llamó la atención, que todos reconocen, los que tienen introducción, preámbulo y los que están escritos por personas, por lo menos tienen asesores lingüísticos, cuando uno ve en los editores, reconocen que eso no va a ser fácil de lograr en la oralidad, mientras que, bueno, en la escritura uno tiene un manual, se rige por allí, y además si hay presiones externas, bueno, me lo exigen así en la editorial, me lo exigen así en la institución, etcétera, no nos va a quedar más remedio que asumirlo, pero asumen que es muy difícil que esto se consolide por parte de todos los hablantes de español, que somos unos cuantos millones, ¿no? Entonces, recomiendan algunas cosas, y en eso hay coincidencias: evitar el masculino universal, superar los usos sexistas, tener como premisa la legibilidad, y por eso entonces no están muy de acuerdo con la arroba o con la X, porque eso sí crea un ruido allí o puede crearlo en la legibilidad. También recomiendan esto para cuando no se tiene autonomía para decidir, bueno, ¿me pliego o no me pliego? Pues si no tenemos de autonomía, ellos asumen por un lado, vamos a reunirnos y a llegar a un acuerdo, a un consenso. ¿Qué hacemos aquí? Si no podemos hacer uso de nuestro libre albedrío. Y si se opta por el lenguaje inclusivo en sentido amplio, entonces, en sentido amplio, no nada más de género, en sentido amplio. Entonces, respeto a las personas que tienen capacidades diferentes, que no discapacidades. Respeto a las personas que pertenecen a otra etnia. Respeto a las personas que pertenecen a otra raza. Entonces, si queremos trabajar en esos términos, en un sentido más amplio, plantearnos algunas preguntas. ¿Contiene el texto expresiones de género específicas que podrían reemplazarse por otras neutras sin afectar el significado? ¿Contiene el texto alguna referencia al sexo o género sin que ésta sea necesaria? ¿Presenta el texto de forma sesgada y o estereotipada a las personas con capacidades diferentes, de sexo, de raza, etcétera, etcétera? Entonces, esas son preguntas que debemos hacernos antes de empezar a escribir, o una vez que hemos escrito, para revisar antes de entregar. E incluso una persona que mencionó Adriana, Carolina Tosi, que ella trabaja en la parte editorial, recomienda hacerse esas preguntas más allá de que se nos exijan o no escribir en esos términos. Y bueno, lo desaconsejado de lo que les dije, pues la arroba, la X y la E, porque plantean que puede haber pérdida de referencialidad, pero con la E sí, digamos, es la marca que se suele usar justamente para esas personas que no quieren ser incluidas ni en un género ni en el otro, ¿no? Los límites, bueno, los límites de los manuales tienen que ver con que son apenas una orientación y ellos no pueden controlar lo que hagan los productores de los textos, pues los que escriben, y mucho menos la oralidad. Este manual en particular me gustó mucho, se llama Si no me nombras no existo, promoviendo el uso del lenguaje inclusivo en las entidades públicas. Porque en ese manual, a pesar de que se ubican en las entidades públicas, porque sostienen que es un ámbito donde se escriben muchos oficios, cartas, informes, etcétera, etcétera, y sienten ellos que en el espacio latinoamericano, en las entidades públicas, es donde se marca más esa diferencia que debería haber, o donde debería marcarse más esa diferencia que debería haber entre los profesionales, pues. Ingenieros, ingenieras, secretarios, secretarias, etc. Y otro detalle también interesante que observé en algunos manuales es que dicen, ajá, pero ¿y cómo hacemos con los hombres que también son discriminados cuando ocupan un rol o hacen una actividad que es tradicionalmente femenina? Recordé en esa oportunidad un compañero del Pedagógico de Caracas que siempre trabajó en escuela como maestro, que era maestro, todas eran maestras y él era el maestro de sexto grado, y a él le decían profe, y a las demás maestras, ¿no? Entonces allí también hay un caso de discriminación. Entonces, algunos de los manuales, no todos, pero algunos sí tocan ese punto que es interesante.
La justificación de los cambios, bueno, en la mayoría de los manuales los cambios se justifican por distintas razones aparte de las lingüísticas, entonces sociológicos, científicos, analíticos, políticos, etcétera, etcétera. Motivos para resistirse a los cambios, muchísimos. Entonces, ya Adriana citaba a la RAE, que decía que era un problema político, no lingüístico, y ellos se dedican a problemas lingüísticos. Sin embargo, uno de los ejemplos que da la RAE en el informe, creo que el de 2018, cuando plantea lo de la duplicidad, dice, bueno, en algunos casos se podría aceptar la duplicidad, por ejemplo, el rey y la reina. ¿Eso no es ideológico? Entonces, porque justamente ese ejemplo, ¿no? Allí es necesario, bueno, estamos en un reino y a lo mejor no se visibiliza lo suficiente a la reina. Entonces, fíjense que son las contradicciones, pues si nuestro rol es lingüístico, no es un rol político, pero hay detalles allí que nos brindan la posibilidad de hacer una lectura ideológica. También otra crítica es, pero quienes quieren imponer eso no son una élite académica. Bueno, cuando Van Dijk nos habla de las élites simbólicas, que somos todas aquellas personas que tenemos acceso a hacer esto, a estar hablando delante de un público, delante de un grupo de personas, y por eso los profesores estamos dentro de ese grupo de las llamadas élites simbólicas, porque podemos influenciar a nuestros estudiantes. Entonces dice, está bien la RAE por un lado, pero esa élite académica que quiere imponer también unos criterios, sea de un lado, sea del otro, sea de aceptación o sea de rechazo. La lengua como conjunto de convenciones sociales aceptado por, digamos, debe ser aceptado por todos. Es un acuerdo social, como dice Cecil, que ningún individuo por sí solo puede cambiarlo ni modificarlo. O sea, eso se va dando como una dinámica. Entonces, por eso en este momento estamos discutiendo estas cosas, pero sabemos si esto se va a llegar a consolidar o no en la oralidad, que es por donde van casi siempre los cambios más poderosos. Lo sabemos. También los otros motivos para resistirse a los cambios están asociados con eso, con la arroba, con la X, con la E, etc. René Vallejo. Así como Pérez Reverte, pero bueno, Pérez Reverte es más conocido, quise citar a Irene Vallejo. Dos entrevistas distintas. En una dice Irene Vallejo que la lengua es política. Incluso ella dice, menciona a Marco Aurelio, que siempre ella lo cita, que leía, que escribía un diario, en fin. Entonces, ¿pero qué dice ella? Dice, es importante la economía del lenguaje para justificar por qué no usa, por ejemplo, la duplicidad. Es importante la economía del lenguaje y la solución no puede ser un desdoblamiento repetitivo y tedioso. Como escritora, intento pensar en otras herramientas. En vez de hacer desdoblamientos idénticos, busco sinónimos. En vez de lectores y lectoras, podemos decir exploradores de libros y amazonas de las palabras. Metáforas que permiten hacer el juego con el femenino incluido. Entonces, tampoco es la idea, porque imaginen, o sea, claro, ella a lo mejor en literatura, buscando la parte estética, pero si es un texto divulgativo, si es un texto informativo, con todo ese rodeo y esa metáfora, no va a lograr su objetivo, ¿no? Motivos para respaldar los cambios, bueno, una cantidad, casi todas son lingüistas argentinas o chilenas, las que dan motivos para respaldar los cambios. Me pareció muy interesante una de ellas, que dice, me acordé mucho de Coserio con Sistema Norma y Habla, porque ella dice que cómo es eso que el sistema no se puede cambiar, que el sistema sí se puede cambiar, y ella lo señala a propósito de la E. Dice que perfectamente la morfología de una palabra y la morfología gramatical de una lengua puede cambiar y el sistema puede hacerse mucho menos rígido, ¿no? Entonces, bueno, hay cantidad de argumentos, los cambios sociales, la visibilización, la identidad, el respeto a las minorías. Martínez dice, con el sistema se puede construir un discurso que discrimina o no discrimina, se trata de cambios lingüísticos que traducen una nueva ideología.
la gramática se haya ligado a la función comunicativa de los cambios sociales, culturales e ideológicos, y estos también se expresan en la morfosintaxis. Y sí, efectivamente, la morfosintaxis, yo conozco cantidad de trabajos sobre morfemas que tienen allí un componente ideológico. Desde hace tiempo tenemos también la gramática del español de Venezuela, que desafortunadamente no tuvo una segunda edición, donde se ve justamente cómo la morfología y la sintaxis también pueden tener estas connotaciones y esta lectura ideológica, ¿no? Finalmente, la forma de cambiar un lenguaje sexista, excluyente y discriminatorio es explicar la base ideológica en la que se sustenta y ofrecer alternativas de cambios concretas y viables. Y aquí tomo también lo que opina un profesor, un hebreo, o sea, profesor de idiomas, y plantea cómo la enseñanza de segundas lenguas también se complica con estas cosas. Cuando la audiencia espera que haya, digamos, que se rompa la dicotomía en la explicación del género, ¿no? Entonces, él dice que sus clases de idiomas se han hecho complicadas, que hay alumnos que incluso se han retirado porque esperan una posición no dicotómica por parte del profesor, y él cita el ejemplo, lo que está ocurriendo con el francés, ¿no? El ejemplo de ils y els, y entonces se crea ils, o de ils, y se crea ellos. Porque, bueno, vamos a buscar la nuestra en esas otras lenguas. De modo que yo creo que más que todo es una cuestión de, más que posicionarse, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, voy a negarme a usar esta u otra fórmula. Hay que planteárselo, hay que analizarlo, hay que reflexionar. Yo sí siento que es una manera de visibilizar a las minorías. Yo sí siento, quizás nos estamos ubicando nada más en lo de la E y en lo de, por el lado del género. Pero es cierto que las razas, las personas con discapacidades que por allí, o con capacidades diferentes, por allí hay muchos argumentos que se van por allí. Cuando yo llego a un restaurante y consiga que tengo un intérprete en lengua de señas, entonces yo acepto que me hablen de lenguaje inclusivo, ¿no? Por eso hay como dos acepciones. Una inclusividad más amplia y una pelea por lo inclusivo que nada más se circunscribe a ese ámbito del género. Eso es todo lo que yo podría decirles. No sé si la profe Adriana tiene algún otro comentario. Si alguno tiene preguntas, pueden alzar su mano y preguntar libremente, sin temor a nada. Aquí, de todas maneras, déjeme leer. Aquí hay unos comentarios. Dice la profe Magali Vázquez: no se trata de una pregunta, sino de un comentario a la excelente presentación de la doctora Adriana Bolívar. En Venezuela, el Estado, a través de la Asamblea Nacional, ha optado por la vía de la imposición. En tal sentido, mediante la Ley para la Promoción y el Uso del Lenguaje con Enfoque de Género, aprobada el 7 de octubre del 2021, ha ordenado el uso del lenguaje con enfoque de género, entre otros, en el sistema educativo, destacando la obligación para todos los subsistemas de educación de emitir los títulos con enfoque de género, que es lo que estaba comentando la profe Thais, y amenazando con sanciones a instituciones que se aparten de esa obligación. Ya saben que pueden pedir su título nuevamente. Y Yerjali Linares comenta acá: buenas tardes y muchas gracias por abrir este espacio de debate. Soy profesora de redacción y estilo en la carrera de comunicación social. La profe Thais. Con los estudiantes he revisado varios portales en línea de algunos medios de comunicación para analizar el uso del lenguaje inclusivo, y ciertamente hemos observado varios problemas que surgen de este uso. Hay una especie de caos morfológico, como faltas de concordancia, variaciones de género de categorías invariables y otras. Mi pregunta es: ¿cómo abordar este tema desde la academia cuando aún no se han superado problemas importantes en torno a la enseñanza de la gramática? ¿No tendrá algo de cierto el argumento de la activista política argentina que se citó? ¿Cuál se citó? Creo que el de tu presentación. Ah, sí, claro. A Carolina. El problema de las tensiones que se crean.
¿no? Sería Ajá, eso. ajá. Justamente ahí está el problema. Yo agradezco mucho la presentación de Thais porque no conocía esta ley y me he quedado así. Tengo que verla, tengo que estudiarla. Porque fíjate, así como hay inseguridades en el uso, también hay inconsistencias en la forma de plantear el problema. Yo revisé algunos de los artículos, por ejemplo, y dice que tiene que usar el lenguaje, respetando el sistema de la lengua. ¿Qué entienden por sistema de la lengua? Dios mío, ¿qué significa sistema de la lengua? Entonces, ahí hay una tensión interna en las personas que redactaron esto. Su concepción del lenguaje está en juego, porque tiene una concepción bastante prescriptiva en términos de lo que debe ser el lenguaje, fíjate. O sea, no están considerando la posibilidad de cambio en el lenguaje. Para ellos es un lenguaje estático que está ahí. Y fíjate, hombres y mujeres, y no, como tú señalaste, no están otros géneros. Entonces, es una cuestión bien tradicional. Qué interesante es, porque se trata de una ley que está tratando de promover cambio, pero desde una perspectiva patriarcal. Patriarcal. Tiene todas las señales de patriarcado ahí, ¿no? Y entonces es como un juego, como un saludo a la bandera, ¿no? Para decir nosotros, que somos de izquierda, nosotros que somos socialistas o revolucionarios, estamos con el lenguaje inclusivo. De hecho, sí, me encantaría tener la ley para poder analizarla con mucho cuidado, porque pienso que hay contradicciones en términos de la teoría lingüística, en términos incluso de sus propios propósitos, es decir, contradicciones básicas, sociales, ¿no? No consideran a la sociedad diversa, no está. Entonces, sí es interesante. Ahora, ¿por qué se plantean tantos problemas en la redacción? Porque hay dos cosas. Por un lado, los profesores puede que estén pendientes de cómo se va a poner, que si genérico, que si masculino, femenino, que cómo se va a usar el lenguaje, y olvidan la coherencia. Entonces, yo le diría a la persona que preguntó sobre el problema de la redacción, que se ocupe de tratar de que el texto sea primero coherente. Porque, ¿qué pasa con el uso de las personas? Eso tiene que ver con la interacción con el otro. Es en el plano de la interacción, pero en un plano de un contenido tiene que haber coherencia absoluta, temática, secuencial, ¿verdad? Y la posición de la persona. Ahora, cómo se presenta a sí mismo, ya eso lo puede tratar y decir, mira, ¿cómo vas a usarlo? Pero no debería interferir, creo yo, una cosa en la otra, ¿no? Es decir, a mí se me presentan problemas cuando estoy escribiendo para determinadas revistas, por ejemplo, ¿no? Yo lo que hago es pongo una nota, por ejemplo, abajo y digo, advierto que estoy usando el masculino genérico porque desde mi perspectiva incluye a ambos géneros, a todos los géneros. Ya está, ¿no? Entonces, en algunos casos uso masculino y femenino, pero depende del contexto. No se puede generalizar. No puede generalizar. A mí me parece que es el contexto el que lo determina, ¿no? Oye, pero yo no conocía esa ley. La de redactar, desde mi lectura, fue redactada por feministas, porque esa misma actitud la encuentro en la redacción de la ley aquí en México. Yo estoy trabajando con una colega las leyes para la mujer, o sea, para evitar la violencia contra la mujer, ¿no? Es una doctoranda. Y es interesantísimo porque las personas que redactan la ley para favorecer a la mujer, en su discurso, es un discurso patriarcal, es un discurso estereotipado, o sea, no están conscientes de su propio discurso, ¿me entiendes? O sea, están proponiendo un discurso sin haber analizado su propio discurso. Creo que es eso. No sé, a lo mejor me equivoco. Hay un detalle con las normas APA. Yo no sé si conocen el anexo 1 de las normas APA. El anexo 1 incentiva la redacción con lenguaje, además incluyente, no es solo de género. Entonces, bueno, hay que estar preparados como lectores, nosotros los que leemos proyectos, los que leemos trabajos de grado, porque por ejemplo en la Escuela de Letras se pide con normas APA. Si algún estudiante quisiera
escribirlo en esos términos, eso forma parte del manual APA, de la edición de 2020, anexo 1. Entonces Claro. hay que estar preparado. Lo que yo les digo es, aceptémoslo o no, hay que estar preparado, porque si una persona quiere redactarlo de ese modo y se le llegase a decir que no, pero dice, bueno, pero mire, me pide APA y aquí está APA, anexo 1, directrices para redactar. Entonces no podemos incurrir en contradicciones. Pero de por eso. otro lado, hay una cuestión que señalan en su libro Jiménez y Mancilla, Ajá. también lo señalan lingüistas como Martín Menéndez de Argentina, que dicen que el hablante tiene derecho a hablar como quiere, como le dé la gana, así, no tanto eso, sí, pero la libertad de hablar como tú quieres es un derecho humano, es un derecho humano. Tú puedes hablar como quieras. Y el hablante nunca se equivoca en el sentido de que lo que diga es lengua, por lo tanto es uso y debe ser aceptado. Entonces ya vamos a un nivel diferente, vamos a un nivel de que esto todo se hace en un diálogo, no se hace en abstracto, no se hace en el aire. Claro. ¿Con quién estás dialogando tú? ¿Verdad? Entonces creo que esa es la pregunta. Le digo a mis estudiantes, bueno, si tú estás dialogando, estás escribiendo una tesis doctoral o una tesis de maestría, ¿para quién es? Es para un jurado, ¿no? Tú vas a escribirles a ustedes y yo. Tienes que usar el yo. Yo soy una de las que, tú sabes, abanderada del yo. Hay que usar el yo. Nosotros, ¿y por qué voy a esconderme detrás de un nosotros cuando soy yo la que escribió? ¿Entiendes? Entonces, hay que, el problema va más allá. El grave problema es con la RAE, que se han quedado en el plano morfológico fundamentalmente. Y su teoría lingüística no es suficiente. Fíjate, ¿qué pasa? La RAE trabaja, hace estudios de lengua y fundamentalmente es variación lingüística, ¿no? Son estudios sociolingüísticos, grandes corpus sociolingüísticos, ¿no? Entonces, creo que ahí eso, bueno, ahora lo están haciendo, es que hay que tomar en cuenta justamente la lingüística de corpus, porque se asume mucho que una determinada palabra tiene un determinado valor, pero eso hay que comprobarlo científicamente, cómo se da en diferentes contextos. Entonces, vuelvo otra vez a lo del contexto, es decir, no se puede dar reglas generales. Ahora, el problema es serio, por ejemplo, en Argentina y Chile. En Argentina y Chile no puedes hablar si no tienes lenguaje inclusivo, y yo soy una de las que yo hablo como quiero, ¿no? Y se los digo, pero la presión social es fuerte. La presión social es fuerte. Yo creo que como todo cambio que es conflictivo y que es difícil, se van a cometer muchos errores, entre comillas, o sea, vamos hasta que se estabilice la situación, ¿no? Por ejemplo, ya el todos y todas está aceptado, lo dicen en todas partes en la radio, pero el todes no, el todes no. Se burlan del todes, ¿no? Los chicos, yo tengo unos nietos que están todavía en el colegio y se matan de la risa usando el lenguaje inclusivo, entonces, pero lo tienen que usar, porque la maestra es una española, vamos a decir. Entonces, sí. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se adaptan a la situación, lo usan en el contexto en que se lo exigen y en el otro hablan como quieren. Y esa es la libertad que tú tienes como hablante. No tienes por qué hablar como te digan siempre. Nunca hablamos igual, ¿no? Nos adaptamos a los interlocutores. ¿Sí? Ok. ¿Alguno del público tiene? Ajá, aquí hay una pregunta. No. No puedes hablar. ¿Puedo hacerlo aquí? Sí, puedes tomar el micrófono también. Para que la profe Adriana escuche. Hola Adriana, ¿cómo estás? Te habla Jefferson. ¿Quién me ha...? ¡Jefferson! ¡Ay! ¿Cómo estás tú? Bien, ¿qué más? Qué gusto saber que estás ahí. Sí. Mira Adriana, interesantísima tu ponencia como siempre. Yo que te he seguido en hilo desde lo que presentaste en el IFA y todo esto. Esta tiene algo nuevo que es lo de las muxes. Las mushes. M-U-X-E-S. Las mushes. Eso me interesó muchísimo y te quería preguntar en ese sentido de, si has conseguido texto escrito, quiero decir discurso escrito, de ellas y cómo usan, es decir, morfológicamente se asumen dentro del texto como mujeres, es decir, utilizan el femenino. No son mujeres, no son hombres.
sea, nacieron hombres biológicamente, pero son mujeres, no se conciben como hombres, ¿entiendes? Son mujeres. Un tipo de mushu, porque hay dos tipos de mushu. Femenino. Ok. Sí. Chévere, Sí. está bien. Y lo otro, Ariana, tiene que ver con la literatura. Estoy llevando a cabo en el Instituto de Investigaciones Literarias unos proyectos con literatura latinoamericana, ¿no? Bueno, venezolana, que no he conseguido nada de lenguaje inclusivo, y estoy así sobre los profes. Cuando consigan novelas o textos de lenguaje inclusivo, por favor, me los dan, les explico todos los días. Y me dicen que no han conseguido. Pero en el caso de una novela argentina o chilena, sí. Pero allí hay esto que conocemos nosotros en la Escuela de Letras, que está el pacto de ficción, ¿no? Y digamos, dentro de ese universo de la novela puede funcionar perfectamente y no debería o no tiene por qué ser, a juro, así en la vida real. Entonces, tengo ahí como un tema de trabajar con esta novela. Es interesante. Es muy interesante, sí. Muy interesante el tema de la literatura, porque en todo caso la literatura va a ser la representación del autor, es decir, el autor va a ser el que va a darle a su personaje pues el carácter de ser incluyente o no. Eso, sí, y la autora es feminista, es una argentina, ya me acordé, es una argentina feminista, inclusive activista política, ¿no? Entonces, claro, ella crea su universo ficticio y utiliza, por supuesto, el lenguaje de género, que ya veo aquí que género e inclusivo es diferente, pero eso no se constata a lo mejor en la vida de las personas. Entonces, es un tema allí, ¿no? Porque la literatura puede estar, pero en la sociedad no. Claro. Porque todo lo literario tiene constatación. Entonces, bueno, no podemos decir ahora no se debe, sino que hay que esperar qué pasa. Como dice Martín Menéndez, vamos a esperar qué pasa y veremos. Hay que ver qué pasa y dejarlo pasar. O tampoco lo vas a parar. Tú no puedes parar los procesos de cambio. No puedes pararlo, ¿no? Sino sencillamente ver qué pasa y cuáles son, digamos, las distintas actitudes, porque yo estoy descubriendo tantas cosas aquí que me quedo cada vez más maravillada de todo lo que se puede hacer, ¿no? Y de eso, ¿no? Es decir, ¿cuál es la actitud nuestra como estudiosos? ¿No? Mantener distancia del objeto de estudio y ver qué está pasando. Pero como educadores es un conflicto, en el caso de Thais. Ahí sí que es un conflicto, porque como educador tienes la función fundamental de formar a otros. ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir, mire, tienen que seguir estas leyes, pero ese es un conflicto que hay que plantearlo en varios planos, ¿no? Un plano sobre todo ideológico. Fíjate con eso termino, Ariana. A mí como educador me ha pasado lo contrario hasta ahora, ¿no? Acá, soy educador acá en Caracas. Es que yo utilizo un lenguaje inclusivo y más bien veo las caras y a veces como, no, profesor, soy tal cosa. Nada de ella, nada bueno, yo le digo, para presentando el ejemplo como la profesora, ¿qué tal, muchachos? En saludo en el chat, por ejemplo. Entonces me dicen, no, profe, yo soy muchacho, o muchacha. Entonces yo digo, ajá, pero si alguno a lo mejor no tiene por qué expresar, se siente ella, pues está allí. Y me dicen, no, profe, aquí somos muchachos y muchachas, ya lo otro es lo otro. Entonces, bueno, ahí vamos. Poco a poco, creo, tal cual como lo has dicho. Sí, una cosa importante que digo siempre, que el lenguaje en sí, el lenguaje por sí solo no es ni incluyente ni excluyente. El lenguaje es, ahí está. Somos nosotros los que le damos la carga de incluir o no incluir, ¿no? Así es que puedes utilizar una X, una A y ser tremendamente excluyente en el resto del discurso. Así que no necesariamente es garantía de que estés incluyendo, ¿no? Sí. Esa es la cuestión. Y pienso que también el uso de incluyente, hay que remitirlo. ¿Incluyo qué? Incluyente de género, y ya dejarlo así, ¿no? De género, gender inclusive, ¿no? No es inclusión de otra cosa. Porque yo pienso que en el caso de la Constitución se está pensando una inclusión de otro tipo, ¿no? Claro. Se están confundiendo las inclusiones. No es solo inclusión de género, sino es inclusión social en un proyecto político, ¿no? Sí. Es la inclusión en un proyecto. Es la inclusión en un grupo.
es la inclusión, porque si tú no estás con ellos, eres de otro grupo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tenemos un problema de el significado de inclusión y de inclusivo. Chévere, gracias, querida Adriana. Gracias, querido, te veo siempre en Face. Ok. No sé si alguno tiene otra pregunta acá. La profe Elida, si quiere, pregunte y ya vamos a leer las preguntas que están en el ¿Puedo chat. quedarme aquí? ¿Me escuchan? No sé, ¿me escuchan? Pero- Adriana? Sí te oigo. Perfecto. Bueno, primero que nada yo quiero agradecerte a ti, Adriana, y a Thais por este rato tan maravilloso que hemos tenido, porque creo que nos queda aún más claro, o por lo menos tenemos una nueva visión un poco más firme de lo que es el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque a veces lo damos por sentado y lenguaje inclusivo, pero como que meterle la lupa y ver toda esta cantidad de detalles, pues nos afirma pues la necesidad y el tamaño de compromiso que tienen los lingüistas, el tamaño de compromiso de los analistas del discurso, entendiendo que ahora más que nunca tenemos que estar muy firmes en que el análisis o en los estudios del discurso son multidisciplinarios obligatoriamente. ¿Sí? No podemos seguirnos centrando en el análisis solamente lingüístico, dado que este fenómeno pues, nos está arropando y si lo descuidamos no lo vamos a entender, ni no nos vamos a entender tampoco entre los propios lingüistas, ¿no? O entre los propios estudiosos del discurso. Hay un detalle, algo que, bueno, visto desde las prácticas sociales, lo que tú has mencionado y has tomado también ahí varias veces, el tema de las representaciones sociales, cómo nos estamos viendo, cómo nos estamos posicionando, qué actitud tenemos no solo ante el lenguaje inclusivo, sino ante las prácticas sociales de nosotros mismos. Como que, bueno, genero una ley con un tipo de lenguaje, pero no me estoy dando cuenta de que yo misma soy patriarcal, ¿no? Ese tipo de cosas. O yo misma soy feminista. Creo que, no estoy segura. Hace poco, Adriana, escuché una conferencia tuya en la que mencionabas la multiplicidad de enfoques en los estudios del discurso, ya para hacerlo más complejo todavía. Hay diferentes enfoques, y uno de los enfoques que tú mencionaste, que me llamó mucho la atención, es esa nueva perspectiva de los estudios del discurso desde la perspectiva de la valoración, y lo acaba de lograr Thais, y lo tomaste por allí. Así que creo que va a ser como muy, pero muy importante y meterle un poquito de lujo a eso, a la valoración, a la teoría de la valoración, o ver qué hay por allí subyacente, porque creo que hay más de lo que nos estamos dando cuenta en este momento. Entonces, si tienes algunos consejos, algunas luces. Bueno, sí. Sobre la teoría de la valoración es una de las grandes líneas del estudio de la evaluación como un fenómeno que engloba todo. El problema con la teoría de la valoración es que está en el plano semántico discursivo, ¿verdad? Entonces también tienes que verla en otros niveles de análisis. Es decir, cuando la teoría de Martin y White es fundamentalmente en el plano gramatical semántico discursivo, ¿no? Entonces hay que verlo en el nivel discursivo, o sea, ellos no saben de la cláusula, ¿entiendes? De la gramática, pero también tienes que ir a niveles, a unidades de análisis en el discurso, es decir, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que hace Thais, porque es justamente ver cómo se estructura el discurso, ya también hay que estudiarlo, cómo se evalúa, cómo se compone, cómo se construye esa estructura discursiva valorativamente, ¿no? Desde el punto de vista de la evaluación. Y por supuesto, con la valoración hay que llevarlo al plano de la ideología, es decir, ahí viene muy bien Van Dijk, ¿no? Con su cuadrado ideológico, ¿no? Minimizamos lo malo nuestro, maximizamos lo malo de los otros, ¿no? En fin, no hablamos de lo bueno de los otros, ¿no? Pero solamente de lo bueno de lo nuestro, etcétera, ¿no? Y también creo que es interesante hablar de los criterios de legitimación. ¿Cómo se legitima esa posición? Entonces, una cosa es legitimar una propuesta desde un punto de vista político, ideológico, a una sencillamente de derechos humanos, ¿no? Que es mucho más amplia,
¿no? Es decir, es un derecho humano. La igualdad es un derecho humano, la vida es un derecho humano, ¿no? Y por lo tanto, por eso se justifica esta igualdad, no porque yo creo más en un sistema político que en otro, eso no. No, es un derecho humano. El diálogo entre las personas, el diálogo, siempre lo repito, es la única garantía que tenemos de la supervivencia humana, ya en el otro extremo, ¿no? Así que lo que nosotros tenemos que garantizar es que la gente se entienda, no que se ame, pero que se entienda y tenga cierto efecto, ¿no? La gente se entienda y construya juntos, ¿no? Así que sí, yo sí creo que hay muchísimo, se puede hacer muchísimo con este campo del discurso, del lenguaje inclusivo, ¿no? Se puede hacer mucho desde todas esas perspectivas, desde la lingüística, ¿verdad? Desde la política y desde la cultural. Y sí se puede, y de hecho deberían integrarse todas, porque por ejemplo las culturas políticas no son iguales, la cultura política argentina es distinta a la cultura política venezolana, y a la cultura política mexicana no se diga, este es otro mundo donde yo vivo, ¿no? Es otro mundo, entonces uno no puede hacer generalizaciones tampoco. Entonces, cuando yo hablo de política, hablo de la política venezolana, la política de tal parte, la política europea, es otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, es siempre estar trabajando y teniendo datos que examinar, cosas que te lleven a deducir, ¿no? De ahí. O sea, usar el método inductivo, deductivo y abductivo, es decir, vas y vienes a los datos te llevan a algo, o tú tienes una hipótesis y vas al dato, en fin, es eso, ¿no? Estar como con las antenas siempre abiertas. Para ver cómo le puedo sacar mayor provecho a eso, ¿no? Sí. Voy a la profeta ahí. Aquí en el chat tenemos, buenas tardes, un saludo para todos desde Tegucigalpa, Honduras. Usar el lenguaje inclusivo altera el orden y el uso gramatical del discurso. Un comentario. Ajá, tenemos también una pregunta de Pedro Capón. Buenas tardes desde Madrid. Si bien se ha hecho un recorrido histórico para ilustrar el tema, mi pregunta es, ¿se conoce algún registro de cómo los hablantes están incorporando el lenguaje inclusivo? Felicidades y saludos a mi querida escuela. No sé si... Los hablantes de dónde, ¿no? Yo creo, por eso, a eso me refería yo cuando hay que hacer estudios empíricos. Entonces en Chile sí, pero por ejemplo, sí, digamos, Chile y Argentina son países que llevan el Chile registro. Y Argentina, sí. De hecho, en Argentina, desde la sociolingüística, está Angelita Martínez, y ya ha publicado bastante, sobre cómo se ha ido aprobando el lenguaje inclusivo en las universidades, ¿no? Entonces ya ahí tienes muchos, no hablantes, sino escritores, porque es en trabajos de tesis. Es decir, sí hay registro, pero para eso hay que ir en América Latina a Chile y Argentina. Y otra cosa, en España, por ejemplo, ya que habla de Madrid, España, en las revistas científicas, las revistas feministas o las revistas sobre mujeres, no tengo aquí los nombres en este momento, pero sí se está haciendo cambios muy importantes. Por ejemplo, en las instrucciones a los autores, se les dice cómo usar el lenguaje incluyente, y las revistas están publicándose así. Aquí en México también hay revistas que son feministas o sobre mujeres que también están incorporando. Y de hecho hay propuestas muy interesantes, por ejemplo, sobre la arroba, ¿no? ¿Por qué no aceptar la arroba? ¿No? Cuando no es una letra del alfabeto, pero es un símbolo multimodal. Entonces, si la lengua es multimodal, porque no solamente, fíjese, si el lenguaje, el discurso, porque no solamente usamos palabras, ¿verdad? Las palabras, sino que también utilizamos los gestos, también utilizamos otros sistemas semióticos, ¿no? Utilizamos otros sistemas semióticos. Bueno, la arroba es un parte de un sistema semiótico que se puede como pasar a otro sistema, ¿no? A incorporar, prestar, se puede tomarse como un cambio, en fin, como un préstamo. Pero bueno, hay muchas cosas que discutir, pero yo sí creo que lo importante es que no matar esa creatividad, sino ver cómo funciona. Y si las hablantes la aceptan bien, y si no la aceptan, no. Pero somos nosotros los que tenemos que decidir. No nos tiene que imponer nadie una ley, ni nadie nos tiene que prohibir nada.
Nosotros decidimos en nuestros primeros entornos familiares, académicos, nacionales, internacionales, decidimos cómo hablar. Por ejemplo, yo tengo amigos que todo el tiempo han usado la arroba desde hace años que están usando la arroba y siempre ponen todo arroba, porque es por escrito, no hay problema, es por escrito, ¿no? El asunto es que hay que diferenciar entre oralidad y escritura, Claro. definitivamente, eso es. Pero yo sí creo, los sistemas semióticos se articulan, lo que pasa es que nosotros estamos pensando solo en las palabras, pero la puntuación es un sistema semiótico. Ajá, y entonces, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, incluso la tipografía también es una forma de significado. Entonces, es como todos los significados confluyen para lograr comunicarnos, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo que no es suficiente hablar de la E, la O y la A. Nos quedamos en el plano morfológico, al plano sintáctico, al plano semántico. Imagina el semántico, los sentidos que se transmiten. Al plano pragmático, los actos que se realizan, sobre todo los actos discriminatorios, derogatorios, ¿no? Entonces, el lenguaje, digamos, si vamos a criticar a ese lenguaje que atenta contra la inclusión, pues tenemos que hacer mucho trabajo todavía como lingüistas, no quedarnos solamente en la oración. A eso voy. Okay. ¿Usted quiere comentar algo, profe? No. Ok, tenemos un asistente anónimo que pregunta, ¿conoce sobre análisis de materiales de enseñanza de lenguas extranjeras? ¿Cómo enseñarlo en contraste de lengua? Ay, mira, de eso sí hay bastante, no tengo bibliografía, pero sí hay bibliografía, de hecho, sí hay. A ver, no estaba preparada para dar bibliografía sobre eso, pero sí hay mucho sobre la enseñanza de las lenguas, tanto en español como en inglés. Lo puedes buscar en revistas científicas, por ejemplo, Enseñanza del Español. Si es en inglés, busca, bueno, TESOL o English Language Teaching o ESP Purposes o whatever, ESP, y te va a aparecer siempre, porque ya están cambiando en las revistas las instrucciones a los autores. Todas las revistas están adaptándose de alguna manera a las instrucciones. En Twitter también hay varias cuentas sobre L, por ejemplo, sobre enseñanza español como lengua extranjera. Hay varias cuentas con publicaciones que se pueden descargar completas y sobre didáctica de las lenguas y específicamente. Maravilloso. Google es la maravilla del mundo. Google Scholar también, Google Académico. Tú pones lo que estás buscando y te aparece y de ahí te lleva o bien artículos, te lleva libros, te lleva grupos, te lleva todo. Es cuestión de buscar nada más. Sí. Pero sí hay bastante. De acuerdo. Aquí en el chat no tenemos más preguntas. El público presente. Ajá. Yo veo 8 preguntas. Creo que te vas a tener que acercar, Marian, porque no. Yo veo 8 preguntas y respuestas aquí y en el chat una. Sí, pero creo que esta es del... Aquí hay una presencial. Okay. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, esta pregunta es para más profesores, ¿no? ¿Qué recomendaciones podrían dar a los estudiantes de letras que estén interesados en investigar este campo? ¿No? Porque para evitar entrar en algún tipo de problemático concreto, que es un tema bastante delicado, pero que es necesario estudiarlo e investigarlo. Entonces quería saber qué consejos podrían darnos. Gracias. ¿Algún tipo de problema? Disculpa que no escuché. ¿Algún problemático concreto, no? Es un tema bastante delicado en la parte de estudio, saber cómo manejarlo, no entrar en algún tipo de sesgo o algún tipo de problemática. Adrián, responde tú primero. Que no te escucho bien, con voz firme. ¿Qué es lo que está preguntando? Ahora sí. Sí, la oigo lejos. No, era que tenía el tapabocas, pero ahora sí la vas a escuchar. Ok, vamos a volver a repetir la pregunta. Okay. ¿Qué consejos podrían dar a los estudiantes de letras que estén interesados en investigar este tipo de campo para evitar entrar en algún tipo de conflicto problemático, ya que esto es un tema bastante delicado, que como las investigaciones son muy nuevas, muy recientes, y que bueno, es un tema necesario para poder estudiar e investigar? Entonces, ¿qué consejos podrían darnos? Ahí, tú que estás en letra. Bueno, pero después tú complementas.
Mira, yo creo que si es para investigar, lo primero que tú debes tener claro es que quieres investigar dentro de ese vasto mundo, porque tampoco es tan reciente la investigación en esa área, no es tan reciente. Sin embargo, quizás ahora tiene más resonancia por los medios, por las redes, en fin. Pero eso, desde hace unos cuantos años ya empezaron los primeros manuales de estilo, las primeras universidades posicionándose. Entonces, para investigar, que tú tengas claro qué es lo que quieres investigar, referido a ese amplísimo campo del lenguaje de género. Fíjate que ya ahí tienes un primer problema, lo vas a llamar inclusivo con perspectiva de género o inclusivo nada más. Ahí nada más allí ya tienes un problema. Por ejemplo, que tocar, que abordar. Después, dependiendo con qué corpus quieres trabajar, con qué hablantes, lo quieres trabajar en la oralidad, lo quieres trabajar en la escritura, quieres trabajar la enseñanza de eso, quieres abordarlo desde el punto de vista gramatical, semántico, la conexión de eso con la ideología, con la política, psicológica, desde la perspectiva psicológica también, porque el sentirse incluido o no también tiene un correlato allí psicológico con la autoestima, no sé, mira, abarca tantas cosas, hacer un estudio discursivo que esté relacionado con eso, y no sé por qué tú dices que puede ser un tema conflictivo. Yo creo que puede ser un tema polémico, porque, bueno, lo es, desde el mismo momento en que tú ves polarización en torno a eso, es un tema polémico, pero conflictivo no entiendo. O sea, lo entiendo polémico, pero no conflictivo. Yo creo que es una muy buena respuesta, muy buena respuesta la que le ha dado. Yo no podría hacer otra cosa, ¿no? Porque entiendo, es de letras y quiere estudiar lenguaje o manuales de estilo en letras. No, el tema del lenguaje inclusivo. En letras. Ajá, en la escuela de letras. Pero en la escuela es un espacio, ¿verdad? Sí. Letras es un campo. ¿Qué cosa de las letras quiere estudiar? Es decir, No, bueno, en la lingüística, el campo lingüístico, bueno, plantéate preguntas. Fíjate cómo llega uno haciéndose preguntas. Y tú te apoyas en Google, ¿no? En Google normal. Entonces pon lenguaje inclusivo, letras, a ver qué pasa, qué te aparece. Ahí te va a aparecer algo, eso te va a llevar a otra cosa y así te va llevando. Entonces, qué cosa que letras, literatura y lingüística. Diferencia entre literatura y lingüística. Déjame ver. ¿Cómo se estudia el lenguaje inclusivo en la literatura? ¿Cómo se estudia el lenguaje inclusivo en la literatura? En la lingüística. Y te va saliendo cosas. Y entonces de pronto eso te llevó a un artículo o te llevó a un libro. Entonces, y te vas al libro. Lees la carátula del libro. Si puedes ver el resumen del libro, ya eso te da otra idea. Así es que se hacen las investigaciones. Uno no tiene nunca una investigación redondita planteada desde el principio. La investigación se va dando dinámicamente en la medida en que te haces preguntas, ¿no? Y un objetivo, es decir, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Para saber tú? ¿O qué? ¿O para qué? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué está detrás de todo eso, no? Entonces, primero, una pregunta. Sin pregunta no hay investigación. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿No? O las preguntas. Y entonces Google, que es Dios, Google te va diciendo, vete por aquí, vete por allá, y vas sacando, y entonces vas anotando, vas tomando nota, y después vuelves, ¿no? Y de pronto llegas a un punto en el que dices, esto es lo que yo quiero, aquí está. Y el tema pendiente. Un tema pendiente es ¿por qué el rechazo? Ajá. ¿Por qué el rechazo? Es un poco eso, o sea, una intervención muy breve. Y es pensar que quizá esa complejidad de la que habla Mariana tiene que ver con la reducción con la que vemos este tema. Porque es verdad, o sea, quizá se ha analizado tanto que la inclusividad sea la colocación de la X, de la E, y uno lo rechaza. Y no estoy hablando en términos personales, sino que en general tú ves, porque de México me escribo con frecuencia con un profesor y él siempre coloca saludes cuando se lo comete a otra persona. Saludes, pero no puede ser que siendo una persona tan docta escriba así. Entonces creo que también tiene que ver con eso, con la simplificación del asunto de la inclusividad, que lo hemos
reducido a la cuestión gramática. Por eso es tan importante hacer ese tipo de... Para ampliar el panorama. Bueno, también se juega mucho con eso, a veces para burlarse, otras veces porque por ignorancia. La ignorancia, la ignorancia es algo importante, ¿no? Por ahí vi una propuesta de alguien que estaba proponiendo un programa para el lenguaje inclusive. Ay, Dios. Yo digo, bueno, es un adjetivo, concordancia con qué, ¿no? Entonces, tampoco es eso, ¿no? Entonces, hay que estar alerta. Sí, creo que no sé si somos nosotros o es la profe. Pero ya. Se quedó. Ya creo que ya estamos terminando, ¿verdad? Esta está la Ah, fase. sí. Tengo una Ya. pregunta acá, pero si te puedes acercar. Es una sola Mi conexión. La persona que tenía pregunta. Ah, Profe, están preguntando que si el cambio se está dando de manera natural o es una imposición de grupos de grupos minoritarios. minoritarios. Gracias. Tenemos un grupo que pide por un tema de accesibilidad, pero entonces tienen las universidades que ahora responden en el ámbito académico. Entonces, ¿realmente se está dando de forma natural o hay una imposición? O sea, ¿ustedes Profe, no sé si me escuchó. Que si el cambio se está dando de forma natural o si hay una imposición De Bueno, un grupos. poquito de de las dos grupos cosas. minoritarios. Sí, yo diría que hay un poquito de las dos cosas, ¿no? Justamente lo que yo planteaba, estamos entre dos extremos, entre el que quiere prohibir y el que quiere imponer. Pero son extremos, entonces ahí hay como grados de, ¿no? Grados de. Que tiene que ver también con el grado de compromiso social de las personas. Por ejemplo, hay páginas que son solamente de grupos LGTB y ya pues todos participan y participan como grupo. Eso es una cosa, ¿no? Entonces luego hay grupos que son universitarios, que están preocupados por la escritura académica, ya ese es otro interés, ¿no? Entonces hay que ver todos los espacios. Este es un momento fantástico para investigar todo lo que está pasando, porque no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Yo no sé qué está pasando en Venezuela, por ejemplo. ¿Cómo habla la gente? ¿Habla con lenguaje inclusivo? No es. Es más motivo de Voy a correr un chiste margariteño, pero no se puede decir. sí. No sé si quieres preguntar algo más. ¿O? Y además no es viable, o sea, que en algún momento todo el mundo tiene opciones. Que si ve viable que en algún momento todos lleguemos a utilizar el lenguaje inclusivo. No sé si- Mira, dentro de 50 años quizás, porque los cambios lingüísticos son lentos. Los cambios no se hacen de un día para otro. Todo eso históricamente, fíjate que por eso existe la lingüística histórica. La lingüística histórica es una subdisciplina de la lingüística que se encarga justamente. Pues esos cambios pueden tomar siglos, no necesita, nunca se han hecho cambios de un año para otro. No, así es que tranquilo, ustedes sigan hablando como ustedes quieran porque es su derecho, es su libertad. Está en juego el derecho individual de las personas, es un derecho humano. Ahora, también depende de dónde, con quién te reúnes, porque por ejemplo, si estás con un grupo de personas en que todas hablan así, no vas a ser la única que va a llegar a hablarle a diferente. Por ejemplo, eso a mí me pasa cuando yo voy a ciertas reuniones donde hay una cargada perspectiva feminista, crítica, y hablan del todos y la de todes y todo así, y yo de pronto me encuentro que estoy, porque me asimilo al grupo, ¿ves? Pero con otra gente no, en mi casa no se habla así, ¿no? ¿Entiendes? Entonces depende pues también de tu grado de, no sé, afecto con las personas, tiene que ver mucho la afectividad. Sí. Hay un detalle, no tiene que ver con lenguaje inclusivo, pero a mí me llamó la atención todas estas semanas que he estado pensando en el día de hoy. Mis alumnos dicen, espérame en feria, espérame en biblioteca, voy a feria. Yo digo, ajá, sin el determinante, ¿verdad? Sin el artículo. No dicen, voy a la feria, voy a la biblioteca, estoy en la biblioteca, estoy en biblioteca, estoy en feria. Entonces, yo decía, ajá, pero todos lo dicen así.
así no lo dirían si viniesen directamente del liceo, del colegio, del bachillerato. Es que cuando entran aquí, que escuchan que sus otros compañeros dicen feria, biblioteca, inmediatamente ellos lo asimilan. Exactamente. Claro, Fíjate porque que, para formar parte del grupo, para sentirse parte del grupo. sí. Entonces, se dan esos fenómenos, porque yo decía, es que a mí me suena eso anormal, estoy en feria, estoy en biblioteca. Claro. Y empecé Mira. a notarlo, es uno, es otro, son casi todos. Entonces, ellos hablaban así al salir de quinto año de bachillerato y presentaron la prueba y automáticamente no, ellos vinieron, empezaron a relacionarse con sus compañeros y empezaron a incorporar esa manera de llamar en los distintos lugares. Solidaridad de grupo. Solidaridad de grupo. Sí. Fíjate, un tema del que voy a hablar en una conferencia que voy a dar en Chile es justamente sobre el cambio mundial, el cambio que tenemos y sobre todo lo que se llama las policrisis, ¿no? Es decir, estamos viviendo un cambio en la humanidad, un cambio que toca a todas las culturas, es un cambio global. Entonces, que hay crisis de todo tipo, porque tenemos crisis climáticas, crisis de democracias en el mundo, crisis de todo tipo, ¿no? Entonces, hay una crisis en el lenguaje también, porque está cambiando. Entonces, fíjate, un amigo británico me decía hace poco, Adriana, yo creo que si yo me muriera hoy y despierto en 10 años, yo no voy a entender el inglés, porque el inglés ha tenido un cambio acelerado. Entonces le digo, bueno, pues a mí me pasa eso con el español. Yo que vivo aquí a veces no entiendo nada. Por ejemplo, se están construyendo verbos de sustantivos, verbos de adjetivos. Los cambios lingüísticos que están dando no solamente en Venezuela, en todas partes. Yo, por ejemplo, voy a la farmacia hace un poco tiempo y la niña me dice, señora, ¿qué ocupa? ¿Qué ocupa? Y yo digo, ¿qué ocupo qué? ¿Qué ocupo qué? Y me dice, ¿qué ocupa? Y yo capto que es, que quiere, que necesita. ¿Ah? Entonces, de pronto, ocupar ahora es un verbo similar a necesitar, ¿no? Y entonces, si tú no te pones las pilas, no te entiendes con la nueva generación. Entonces, pasa como en los cambios de la lengua, muchos cambios vienen de lo que se llamaba antes el idioma bajo, ¿no? Del low language, ¿no? Un poco de la gente menos educada lo impone. Entonces, tenemos un cambio, pues, social, lingüístico muy grande a nivel global. Y eso crea crisis de comunicación también. Entonces tú dices, oye, pero qué mal habla, ¿no? Entonces resulta que ahora todo el mundo habla mal. Aquí en la radio, sí. Hubo una tremenda polémica entre los periodistas de una radio. Yo escucho mucho la radio para captar el acento y eso, ¿no? Y entonces una periodista que parece que fue broma, empezó a inventar verbos, ¿no? Entonces, en vez de decir solución, decía la solubilización. Ay, es que hubo solucionación. Una solución, no, solucionación. Y entonces se puso así a decirlo. Bueno, le han caído todos los periodistas encima porque dijo que eso sí era permiso. Y decía, no, yo estaba jugando, ¿no? Pero así jugando y jugando se van inventando palabras, ¿no? Es así, es impresionante. Entonces, sí estamos en una época, pues, de grandes crisis en muchos aspectos, y creo que eso también está afectando, pues, el lenguaje. Porque, ¿qué es lo que se pretende? ¿Cuál es la función de la norma? La norma existe por una razón, es para que todos nos entendamos. Por eso es la norma. Se necesita la norma. Entonces, cuando la norma se dibuja mucho, no hay entendimiento. No hay entendimiento. Entonces, si no estamos de acuerdo en la forma de hablar, pues eso crea incomunicación. Entonces, así estamos en este mundo global de policrisis. Bueno, yo le quiero dar otra vez las gracias a la profe Adriana y a la profe Thais por habernos dado esta clase inaugural, que también fue magistral, y sobre todo a los participantes, tanto los que se conectaron como los que están aquí presentes. Esperamos que esta no sea la última vez que vamos a la profe Adriana, y de parte de la Escuela de Letras, bueno, les agradecemos que estén aquí y que sigan conectados a nuestras redes porque vienen muchos eventos y muchas cosas más, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, Thais. Ha sido un placer compartir contigo y espero que por favor me hagas llegar esa ley porque necesito verla. Ya te la Claro envío. que ahorita sí. mismo. Sí, Luego, impresionante. profe. Bueno, ok. Entonces, saludos otra vez y hasta pronto. Chao, chao. Ay, ¿dónde me salgo?